Mi hijo se llevó a toda la familia de su esposa de viaje a Europa durante exactamente un mes, mientras yo seguía en coma en el hospital, con apenas 35 pesos sobre la mesa junto a mi cama, fríos bajo la luz amarilla. Durante todas esas noches de lluvia golpeando la ventana, acostada entre el olor a desinfectante y el sonido del monitor, entendí muy bien que me habían borrado de la familia justo ahí, en esa habitación blanca. Un mes después, cuando regresaron con sus maletas pensando que la viejita indefensa se iba a aferrar a ellos, lo que vieron sobre esa mesita los dejó completamente paralizados. Mi hijo apenas alcanzó a balbucear, no, no, y me miró, como si por primera vez en su vida entendiera el verdadero valor de esos 35 pesos. Me llamo Mercedes Álvarez, 64 años, viuda, y ahora soy un estorbo caducado tirado en el área de reanimación del Hospital IMSS Guadalajara. Toda mi vida pensé que el dolor más grande para una mujer era ver a su esposo, el hombre con el que compartió todo, exhalar su último suspiro entre sus brazos, dejando un frío eterno en la punta de los dedos. Creí que ya había probado suficiente amargura en esta vida, suficiente viento y golpe de los años vendiendo tamales en el mercado para criar a mi hijo, que ya nada podría derribarme. Pensé que era un cactus en medio del desierto, dura, fuerte, inquebrantable, pero me equivoqué. Esa confusión no vino de la muerte, vino de la vida. El despertar no empezó con luz, sino con un olor fuerte a desinfectante, picante, que se metía directo en la nariz, mezclado con el moho de las paredes viejas del hospital público y el olor espeso de la desesperación flotando en el aire. Abrí los ojos. Un dolor de cabeza como un martillazo me golpeó, pero no dolía tanto como la sequedad en la garganta. Luis. Mi voz salió como el gemido de un animal herido, débil, patética. Traté de girar la cabeza. El primer reflejo de una madre, incluso al borde entre la vida y la muerte, sigue siendo buscar a su hijo. Esperaba un milagro simple, que Luis estuviera ahí, con la cabeza apoyada junto a la cama, su mano agarrando la mía, o que mi nuera, Pamela, aunque siempre ande refunfuñando, al menos estuviera sentada en esa silla de plástico azul, mirando su celular. Solo necesitaba ver a alguien, solo necesitaba una respiración conocida, pero no. Lo que me respondió fue un silencio de muerte. La silla de plástico para los familiares estaba tirada en una esquina, vacía, fría, sin un suéter colgado, sin una botella a medio tomar, ni una sola señal de que ahí había existido algo llamado familia. El pitido constante del monitor junto a mi oído parecía contar regresivamente el tiempo de la soledad. La luz blanca parpadeante del techo iluminaba con frialdad lo miserable que era mi situación en ese momento. Yo estaba ahí, tirada entre cables, sintiéndome como un cadáver sin enterrar. Se oyeron pasos. Me esforcé por incorporarme. Una esperanza se encendió, frágil como una velita en medio del viento. La puerta se abrió. No era Luis. Era una enfermera joven. El nombre en su gafete decía Ana Lucero. Entró, revisó los signos vitales con práctica, pero evitaba mirarme. Veía el suero, la máquina, el suelo, cualquier cosa, menos mis ojos suplicantes. ¿Mi hijo? Susurré. Cada palabra me drenaba la poca fuerza que me quedaba. ¿Dónde está? Se fue al baño. Oh, fue a comprarme un caldito. Ana se detuvo. Su mano que acomodaba el suero quedó suspendida en el aire. Un segundo. 2. El silencio en la habitación se volvió más pesado que el plomo. La joven enfermera apretó los labios, y en su mirada apareció esa lástima que uno solo le da a los perros abandonados al borde de la carretera. Detesto esa mirada. Presagia tragedia. Respiró hondo y dijo, con voz suave, pero con palabras que caían como piedras en mi pecho: Señora Mercedes, su familia se fue el mismo día que usted ingresó. Parpadeé. Mi cerebro no quería entender. ¿Se fueron? ¿A dónde? Si yo estoy aquí. Ellos dijeron. Ana dudó, jugueteando con el borde de su bata blanca, como si a ella misma le diera vergüenza repetir lo que esos miserables dijeron. Dijeron que tenían un viaje a Europa ya pagado que no podían cancelar. Los boletos de avión, el hotel,
Todo ya estaba pagado. Dijeron que el IMSS y nosotras nos encargaríamos de usted, que el gobierno la cuidaría. La sangre se me heló. ¿A Europa? Mientras su madre está en una cama, al borde de la muerte por un derrame, recordé la cena de aquella noche, las risas de Pamela, hablando de la Torre Eiffel, la mirada esquiva de Luis, cuando le pregunté, «¿Mamá se queda sola en casa?» Resultó que no era un descuido momentáneo, era una elección. Entre la vida de su madre y las fotos brillantes de check-in en París, mi hijo eligió París. «No puede ser», susurré. Las lágrimas calientes empezaron a salir y rodaron por la almohada, saladas. «Luis me quiere mucho. Es mi único hijo». Ana suspiró. Un suspiro amargo. Se acercó a la pequeña mesa metálica opaca junto a mi cama. Sobre esa mesa no había flores. No había leche. No había ni una naranja ni una sopa. Solo una botella de agua gratuita del hospital, la más barata. Y junto a la botella, un billete. Un billete viejo y arrugado de 50 pesos. Y unas cuantas monedas frías. Antes de irse, su hijo dejó este billete de 50 pesos, dijo Ana, bajando la voz, como si temiera romperme el alma. Pero después regresó. Dijo que no tenía cambio para pagar el taxi al aeropuerto. Tenía miedo de perder el vuelo. Así que tomó de vuelta 15 pesos. Señaló las monedas sobre la mesa. Esto es lo que quedó, 35 pesos. Me quedé mirando fijamente el dinero. 35 pesos. La cabeza me daba vueltas. Los números bailaban frente a mis ojos, burlándose de mí. Crié a Luis levantándome todos los días a las 3 de la mañana, amasando para hacer tamales hasta que se me hincharon los 10 dedos. Vendí el terreno heredado de mis padres para que pudiera ir a la universidad, para que no tuviera que agachar la cabeza ante nadie. Hace apenas 2 semanas firmé el poder para que administrara la casa, creyendo que quería cuidarme, que quería responder por mi vejez. Y ahora, mi valor estaba tasado exactamente en 35 pesos. En esta ciudad tan cara como Guadalajara, 35 pesos no alcanzan ni para una orden de tacos baratos. No alcanzan para una pastilla para el dolor, ni siquiera para el ramo de flores más barato si me hubiera muerto anoche. Mi hijo, mi propia sangre, calculó cada moneda con su madre justo frente a la sala de urgencias. Le tuvo más miedo a que el taxista esperara que a no volver a ver a su madre jamás. Necesitaba esos 15 pesos para su viaje al paraíso europeo, y yo solo merecía 35 pesos para arrastrarme en este infierno en vida. Mis manos viejas y temblorosas empezaron a buscar a mi alrededor. ¿Teléfono? No había. ¿Ropa de cambio? No había. ¿Cartera? Tampoco. Solo tenía puesta una bata de hospital delgada, gastada, abierta por la espalda. Me habían quitado todos los medios de contacto. Estaba completamente aislada. Esto no fue una salida apresurada. Fue algo planeado, un abandono calculado. Ana me miró con lástima y dijo en voz baja, «Descanse, señora. No se altere. La presión está subiendo». Se fue rápido, como si no pudiera soportar un segundo más el peso de esta tragedia en la habitación. La puerta se cerró. Volví a quedarme sola. Traté de incorporarme. Estiré el brazo y mis dedos encogidos y temblorosos tocaron el billete. El papel estaba frío, con un poco de polvo. Lo apreté con fuerza en la mano, tan fuerte que las uñas se me clavaron en la piel y me dolió. 35 pesos. Una humillación, una sentencia. De pronto, el sonido de unos zapatos de cuero golpeando el piso del pasillo resonó seco. Una voz masculina, grave y fría, se escuchó a través de la puerta que no estaba bien cerrada. Era la voz del médico jefe pasando visita. Estaba hablando con otra enfermera, tal vez Ana, pero no bajó la voz. No tenía por qué cuidarse con alguien como yo. El caso de la cama número 7 ya es un caso social. Su voz sonó firme, sin una pizca de emoción. La familia se fue un mes. No hay cuidador, no hay quien pague gastos adicionales. Llamen a trabajo social. Hagan el trámite para traslado o pónganla en la lista de apoyo mínimo. No usen medicamentos caros, es un desperdicio. Caso social. Caso social. Esa era la etiqueta que me habían pegado en la frente. Ya no era Mercedes Álvarez,
una mujer con dignidad, con casa, con hijos, era una carga para la sociedad. Una anciana abandonada, obligada a vivir de la caridad de un sistema de salud público colapsado. Cerré los ojos. Las lágrimas ya no salían. Se habían secado junto con mi fe ingenua. En su lugar, otra sensación empezó a crecer en el pecho. Ardiente. Más dolorosa que el derrame. Era la sensación de la traición. La sensación de que me habían arrancado la dignidad las mismas personas a las que más amé. Luis ya se había ido. Estaba sentado en un avión, quizá brindando con champaña por el viaje de sus sueños junto a su esposa. ¿Se acordaría de su madre? Tal vez sí. Pero ese recuerdo solo valía 35 pesos. Abrí los ojos y me quedé mirando el techo blanco. El pitido de la máquina seguía constante. Pero mi corazón ya latía distinto. El dolor físico de la enfermedad ahora era insignificante, comparado con la cuchillada que me acababan de dar en el corazón. Y desde esa herida abierta, algo empezaba a formarse. No era resignación, no era debilidad. Apreté el billete de 35 pesos hasta que quedó hecho una bola de papel sin forma. Mi mundo se había derrumbado en un instante al despertar, pero yo seguía viva. Y mientras siga apretando estos 35 pesos en la mano, no voy a permitirme morir como un perro callejero sin dueño. ¿Creen que esta Mercedes se va a quedar aquí llorando y esperando la muerte para que ustedes puedan gastar tranquilos el dinero de la casa? Pues están muy equivocados. Respiré hondo, y el olor a desinfectante ya no me daba náuseas. Ahora olía a campo de batalla. Esto no era una sala de hospital, era el inicio de mi guerra. Si despertaras de un coma, y te encontraras sola en un hospital con apenas lo justo para un desayuno, mientras tus hijos andan paseando por Europa, ¿qué harías tú? ¿Llorar? ¿Hundirte? ¿O llenarte de rabia? Déjame tu comentario, quiero saber qué piensas. Y suscríbete al canal, porque lo que viene después, cuando las firmas del destino empiecen a salir a la luz, te va a helar la sangre de lo cruel que puede ser el ser humano. Las noches en un hospital público nunca duermen de verdad. Solo cambian del ruido caótico a los quejidos apagados. Yo estaba ahí, inmóvil. La oscuridad cubría la sala de reanimación, espesa como brea, solo rota por la luz amarillenta de la calle entrando por la ventana sucia. Esa luz, pálida y fantasmal, caía directo sobre la mesa de metal junto a mi cama. Iluminaba el billete de 35 pesos. Ahí estaba, arrugado, solo, igual que su dueña. Mi cabeza seguía latiendo como si me taladraran las sienes. Pero no podía dormir. No era el dolor físico. Los analgésicos baratos del seguro social habían dormido mis nervios, pero no mi memoria. En la oscuridad, la tristeza empezó a devorarme por dentro como termitas en una casa vieja de madera. Cerré los ojos, pero la oscuridad en mi mente era peor que la de afuera. Los recuerdos volvieron, no como imágenes revueltas, sino como una película a cámara lenta. Cada cuadro me cortaba el alma. Me pregunté, ¿en qué fallé? ¿Cómo ese hijo que se colgaba de mi falda pidiendo dulces, ese niño que protegí en las noches de tormenta, terminó siendo el hombre que dejó a su madre por 35 pesos? Y entonces lo recordé. Esta trampa no se puso hoy. Empezó hace 2 semanas. Una trampa dulce, disfrazada, con olor a pan horneado. Fue una tarde soleada en mi antigua casa en Guadalajara. Una casa modesta, con las paredes despintadas, pero llena de recuerdos. Luis vino de visita. No vino con su esposa. Estaba solo. Su actitud era extrañamente amable. Trajo una bolsa de pan dulce, las conchas con azúcar que más me gustaban de la panadería famosa de la esquina. Mamá, te traje esto. Su voz era cálida, su sonrisa tierna. Yo, una vieja hambrienta de cariño, recibí esa bolsa de pan como si fuera un tesoro. Preparé café. Los dos nos sentamos en la sala. El ambiente era tan tranquilo que llegué a pensar que eso era la felicidad. Luis se sentó a mi lado, tomó mi mano, una mano arrugada, llena de venas verdes y manchas por tantos años de vida. Mamá, dijo, dudó un poco, y luego me apretó la mano con suavidad. Ya está grande. Ir al banco con este sol, encargarse de los papeles de la casa, los impuestos, todo eso es muy pesado. Sacó de su maletín una carpeta, hojas blancas.
Tinta negra. Firme este poder notarial, mamá. Así yo me encargo de todo. Usted solo dedíquese a descansar, regar las plantas, ir a misa. Yo me hago cargo de lo difícil. Miré los papeles. Poder notarial. Poder total. ¿Qué pensé en ese momento? Me acordé de mi esposo. Él murió hace 5 años. Siempre me decía: Mercedes, el dinero se guarda para una misma. No confíes del todo, ni siquiera en los hijos. Pero cuando miré los ojos de Luis, solo vi a un hijo bueno. Vi su preocupación por mí. Me vi vieja, lenta, y creí que mi hijo quería protegerme. El amor me cegó. Una ceguera que mata. Pásame la pluma, dije. La voz me temblaba de emoción. Tomé la pluma. La tinta azul quedó marcada en el papel blanco. Mercedes Álvarez. Firmé mi nombre, una firma chueca de una mujer con poca escuela, pero llena de confianza absoluta. No sabía que en ese instante, cuando la punta de la pluma dejó el papel, acababa de firmar mi propia sentencia de muerte. Esa firma no era libertad, era una llave. La llave que Luis usaría para abrir la puerta y robarse todo. La casa, el patrimonio y hasta mi dignidad. Tomó el papel, lo dobló con cuidado. Recuerdo su mirada en ese momento. No me miraba a mí, miraba el papel. Y su boca se levantó un poco en una esquina. Muy rápido. Si no ponías atención, pensarías que era una sonrisa de alivio. Pero ahora, al recordarlo, era la sonrisa de un cazador viendo caer a su presa. El recuerdo cambió de escena. Una semana antes de que me internaran. La cena en casa de Luis, en Ciudad de México. Un departamento elegante, frío, con olor a perfume caro. Yo estaba sentada en una esquina de la mesa larguísima. Alrededor estaban Pamela, mi nuera, Luis y los papás de ella. El ambiente era ruidoso, animado, pero yo me sentía invisible, como un fantasma al margen de su celebración. Hablaban del Eurotrip, un viaje por Europa que duraría un mes. París está hermoso en esta época, dijo la mamá de Pamela, levantando su copa de vino tinto. Tienen que tomarse muchas fotos en la Torre Eiffel, hija. Sí, mamá, ya tengo la lista de tiendas a las que vamos a ir. Gucci, Louis Vuitton. Tengo que comprar la bolsa del modelo más nuevo, dijo Pamela emocionada, con los ojos brillando. Hablaban de Roma, de Venecia, de boletos de avión en clase ejecutiva, de hoteles 5 estrellas. Luis estaba ahí, asintiendo con la cabeza. Se reía con cada chiste sin gracia de su suegro. Le servía vino a su suegra. Era un corderito obediente en esa familia. Yo me quedé callada, masticando en silencio un pedazo de carne de res duro, sin atreverme a hacer ruido. Sentí un nudo en el pecho. Bajé el tenedor, reuní valor y pregunté en voz baja: «Entonces, cuando se vayan, ¿me voy a quedar sola en casa?» Toda la mesa se quedó en silencio. El sonido de los cubiertos contra los platos de porcelana se detuvo. Pamela dejó su tenedor, me miró. Su mirada era fría, afilada como una navaja, sin esconder su molestia. «Usted se puede cuidar sola», dijo Pamela, con tono seco. «El refri está lleno. Pan, huevos, leche. Ahí tiene que comer». Bajé la cabeza. Solo me preocupa que, si pasa algo... «Ay, por favor, ¿otra vez con eso?», interrumpió Pamela, subiendo la voz con tono venenoso. «¿Puede dejar de hacerse la víctima? Los boletos están carísimos. Ya usamos todos nuestros ahorros en los pasajes de mis papás», dijo señalando con la barbilla a sus padres, y no alcanzó para el suyo. Miré a Luis. Esperaba que dijera algo, que me defendiera, o por lo menos que me mirara con lástima. Pero Luis bajó la cabeza hacia su plato. Seguía cortando carne como si no hubiera oído nada. Un mandilón en toda regla. Un hombre escondido tras la falda de su esposa, tan cobarde que ni siquiera tuvo el valor de levantar la cara para defender a su madre. Y justo en ese momento, me dio el mareo. Era la señal del derrame que se avecinaba. Todo me daba vueltas. La vista se me nubló. Mi mano buscó apoyo y tiró una copa de vidrio de la mesa. Crash. La copa cayó al piso de azulejo y se hizo pedazos. El agua salpicó por todos lados. Me llevé la mano a la cabeza y me desplomé sobre la mesa. En lugar de levantarme, en lugar de preguntar: «¿Está bien, mamá?», lo que escuché fue a Pamela gritando:
«Ay no, mi copa de cristal». Frunció el ceño, empujó un pedazo de vidrio con el pie, y murmuró algo que hasta hoy no puedo olvidar. Palabras más venenosas que el veneno. ¿Y ahora qué? No vaya a enfermarse y echarnos a perder el viaje. ¡Qué mala suerte! Esa fue la última frase que escuché antes de que la oscuridad me tragara por completo. La crueldad no es golpear. La crueldad es ver a tu madre caer, y que lo primero que les preocupe sea la mala suerte para su viaje. Un ruido fuerte me devolvió a la realidad. La puerta de la habitación se abrió. La enfermera Ana Lucero entró a cambiar el suero. Turno de noche. Se le notaba el cansancio, pero su mirada hacia mí seguía llena de compasión. Me vio despierta, con los ojos fijos en el dinero sobre la mesa. Ana suspiró, un suspiro contenido en el pecho. Ajustó el goteo del suero y se quedó ahí, dudando. Parecía que su conciencia ya no le permitía seguir callada. «Señora Mercedes». Su voz era baja, mezclándose con el silbido del viento afuera de la ventana. En la mañana. No le conté todo. Parpadeé, dándole a entender que siguiera. ¿Qué podía doler más que esto? Ana se mordió el labio, miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchara, y luego se inclinó para susurrar. ¿Sabe usted? Cuando su hijo sacó el billete de 50 pesos. El corazón se me encogió. La esposa de él. Estaba parada afuera de urgencias. Ni siquiera entró a verla una sola vez. Se quedó ahí, tocando el reloj con el dedo y gritándole: «Luis, apúrate que vamos a perder el vuelo. No te tardes». Ana negó con la cabeza, la voz le temblaba de coraje por mí. Él estaba desesperado, pálido. Se metía las manos en los bolsillos buscando cambio para el taxi y no encontraba nada. La miró a usted. Luego miró el billete de 50 pesos en la mesa. Contuve la respiración. Y entonces volvió a la mesa. Sacó 15 pesos del billete. Murmuró: «Mi mamá no lo va a necesitar». Y salió corriendo como si lo persiguiera el diablo. Ana me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Llevo 10 años trabajando aquí, señora Mercedes. He visto de todo, pero nunca había visto a alguien calcular hasta el último peso con su propia madre en coma. Le tuvo más miedo a perder el vuelo a París que a perder a su madre. Le tuvo más miedo a que su esposa se enojara que a su propia conciencia». Ana se quedó en silencio. La habitación quedó en silencio. Solo el viento golpeando la ventana, sonando como un llanto. Sentí claramente cómo mi corazón se hacía pedazos. Ya no era dolor, era vacío, un vacío helado. Luis, mi hijo, por quien sacrifiqué toda mi juventud, pasando hambre y privaciones para sacarlo adelante. El hijo en el que acababa de confiarle toda mi vida y todo lo que tenía. Resulta que, para él, yo solo era un estorbo que se interponía en su viaje de placer. La cobardía de Luis se transformó en crueldad bajo el mando de Pamela, y mi firma, esa firma en el poder notarial, fue la navaja que yo misma les entregué para que cortaran mi propia vida. Miré los 35 pesos. Ahora lo entendía. No era dinero para gastar, era dinero sobrante. Sobrante del taxi, sobrante de la piedad, sobrante de una vida entera. Me quedé quieta. Pero dentro de mí, la madre dulce y resignada había muerto. De las cenizas del dolor estaba naciendo algo nuevo, frío y afilado. Resulta que, para mi hijo, el viaje con la familia de su esposa valía más que la vida de su madre, y este billete de 35 pesos era la prueba irrefutable de ese desprecio. Me engañaron, me engañó el amor de madre. Pero la historia no termina aquí. Lo que viene, nadie se lo espera. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para ver cómo termina. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. El martes por la mañana en el hospital IMSS no empezó con cantos de pájaros. Empezó con el chirrido de un carrito metálico recorriendo el pasillo. El sol en Guadalajara ya estaba alto, intenso, brutal. Esa luz despiadada atravesaba los vidrios sucios e iluminaba de lleno el cuarto número 7. No traía calidez. Solo dejaba ver más claramente las manchas en las paredes, los pedazos de techo pelado y la miseria del lugar. La luz hacía más evidente el vacío de la habitación y la soledad en la que me encontraba. La puerta se abrió. No era Ana, era una mujer desconocida.
Llevaba uniforme gris, una credencial con el nombre, Marisol, Trabajo Social. Su aspecto era serio, pelo recogido en un chongo, lentes de armazón negro. Sostenía una libreta gruesa, con las orillas del papel ya gastadas, pero su mirada no era tan fría como su cargo. En el fondo de sus ojos había compasión, pero también el cansancio de quien ha visto demasiadas tragedias familiares. Buenos días, señora Mercedes. Marisol arrastró una silla de plástico y se sentó. El asiento chilló con un ruido seco. Vengo del área de trabajo social. Necesitamos completar su expediente. El hospital debe contactar al tutor legal para firmar papeles relacionados con su rehabilitación post-derrame. Asentí con la cabeza. Tenía la garganta seca como piedra. Tiene el número de su hijo. Le dicté el número. Cada dígito salía de mi boca como un pedazo roto. Marisol sacó su celular. Puso altavoz. Lo colocó sobre la mesa de metal, justo al lado de los 35 pesos. Sonó el teléfono. Tut, tut, tut. Una vez. 2 veces. 3 veces. Cada tono era un latido de esperanza que se apagaba de inmediato. Nadie contestó. Marisol, paciente, volvió a marcar. Esta vez, la voz automática e indiferente de la operadora se escuchó, fría como un balde de agua helada en la cara. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Marisol frunció el ceño. Me miró y luego revisó el expediente. ¿Tiene algún otro número? ¿El de su esposa? ¿O algún familiar de ella? Le di el número de Pamela. Esta vez, el teléfono solo sonó medio tono. Tú. Y se cortó. Ocupado. Ella había bloqueado números desconocidos, o simplemente estaba demasiado ocupada, disfrutando su vida como para que la molestaran llamadas desde ese país pobre del que acababa de escapar. Marisol suspiró. Cerró el teléfono. El golpe seco resonó sobre la mesa de metal. Sacó la pluma y escribió en el expediente una línea clara y cruel. Familia se niega a mantener contacto. Esa frase cayó como una sentencia. Cerró de golpe la última puerta de esperanza. Confirmó que yo no había sido olvidada. Había sido abandonada. A propósito, sin titubeos. Marisol me miró con pena. Vamos a intentar comunicarnos más tarde. Pero señora Mercedes, prepárese. Sin un tutor legal, el tratamiento va a estar muy limitado. Se fue. Me dejó sola con el silencio y el vacío en el estómago. 12 del día, hora de la comida. Una enfermera en prácticas empujó el carrito y dejó la charola sobre mi mesa sin decir una palabra. Miré la comida. Un plato de sopa aguada, fría, con unos cuantos pedazos de verdura marchita flotando, una gelatina roja, insípida, temblando como burlándose de mi debilidad, y 2 rebanadas de pan seco, duro como piedra. Esa era la comida estándar del seguro médico para los considerados sin hogar. Mi estómago se retorcía. Hambre. Un vacío brutal. El hambre de una anciana después de una enfermedad grave da miedo. Me hacía temblar las manos. Me nublaba la mente. Miré los 35 pesos. Ahí seguían. Ese dinero. Afuera, ¿qué podría comprar? Un pozole calientito, con maíz y carne de puerco. No alcanza. Una torta ahogada bien picante, típica de Guadalajara. No alcanza. Aunque sea un atole caliente para calmar el estómago, apenas. 35 pesos. No solo era pobreza, era humillación. Mi hijo había hecho sus cuentas. Dejó lo justo para que no muriera de sed si compraba agua, pero no lo suficiente para que pudiera vivir como una persona. Tomé la cuchara. Me temblaban las manos. Llevé una cucharada de sopa a la boca. Sabor a nada. Fría. Las lágrimas me salieron solas. Cayeron directo al plato. Tragué esa sopa mezclada con lágrimas. La sal del llanto tenía más sabor que la comida. La tristeza del alma, sumada a la miseria física, me desgarraba por dentro. Yo soy Mercedes Álvarez. Yo cocinaba mole para toda la familia. Crié a mi hijo con los mejores platillos que podía. Y ahora tenía que tragar esta agua sucia solo para sobrevivir. La puerta se abrió otra vez.
Era Ana Lucero. Volvía en su descanso. No traía medicinas. No traía expedientes. Solo su celular. Su rostro estaba tenso. En sus ojos había rabia contenida. Caminó rápido hacia mi cama, respirando agitada. Señora Mercedes. Su voz era firme. Sé que esto le va a doler, mucho. Pero usted necesita saber. Necesita saber a dónde se está yendo su dinero. Necesita saber por qué no contestan el teléfono. Dejé la cuchara. ¿Qué pasa, Ana? Ana no respondió. Encendió la pantalla del celular, abrió Instagram. Escribió en el buscador un nombre que yo conocía muy bien. Pamela, Queen. Cuenta pública, para presumir. Mire esto. Ana acercó la pantalla del celular a mis ojos. El mundo brillante de las redes apareció de golpe, contrastando brutalmente con el gris de esta habitación de hospital. La primera foto. París. La Torre Eiffel, al fondo bajo un cielo azul intenso. Toda la familia de Pamela estaba ahí. Pamela, sus padres, su hermana, y Luis. Todos sonriendo a carcajadas, dientes blancos, sonrisas de satisfacción. Luis llevaba puesta una chaqueta de cuero café oscuro. El corazón se me apretó. Esa chaqueta fue el regalo de cumpleaños que le compré el año pasado. Me privé del desayuno durante 3 meses, ahorrando cada peso de la venta de pan para dársela, porque me dijo que le gustaba el estilo europeo. Ahora, llevaba puesto mi amor, para servir a la familia de su esposa. Ana deslizó a la segunda foto. Una cena elegante en Roma, la mesa llena de platos caros, cerveza alemana en tarros gigantes, salchichas brillosas, platos de pasta carbonara rebosando de queso. Miré mi sopa aguada frente a mí. Una sola comida de esa foto valía más que todo un mes de mi pensión. Más que 1000 platos de esta sopa que me obligaba a tragar. Ana pasó a la tercera imagen. Pamela parada frente a una tienda Louis Vuitton. Cargaba varias bolsas color naranja. El pie de foto me golpeó como una bofetada. Un premio para mí después de tanto aguantar. Por fin respiro libertad. Adiós drama familiar. Eurotrip, libertad, no más tóxicos. ¿Drama familiar? Empecé a temblar. ¿El drama del que hablaba era mi existencia? ¿Era que me enfermé? ¿Que necesitaba cuidados? ¿Yo era la tóxica? Miré de nuevo la cara de Luis en la foto. Sonreía feliz, abrazando a Pamela por la cintura, usando mi dinero, dinero de la venta del terreno, dinero que ahorré, mi fondo de retiro. Usaba la sangre y las lágrimas de su madre para brindar con champán con los suegros, para comprarle bolsos de lujo a su esposa. Sentí que me faltaba el aire. No era solo abandono, me estaban devorando viva. Eran parásitos. Me chuparon hasta la última gota de sangre, y cuando el cuerpo ya no les servía, volaron en busca de su tierra prometida, dejando atrás este cadáver seco, esperando la muerte. Ya basta, susurré. Aparté la mano de Ana. No quería ver más. La rabia empezó a colarse entre el dolor. Se encendía como una chispa dentro de mí, quemando la lástima. Empujé la charola de comida. Clang. La cuchara cayó sobre la mesa metálica. Un ruido agudo pero firme. No podía seguir tragando esto. No iba a comer estas sobras con la humillación atragantada. Miré a Ana. Ya no tenía los ojos nublados por las lágrimas. Gracias, Ana. Ana apagó el celular, lo guardó en su bolsillo. Me miró y asintió, entendiendo. Perdón por mostrarle eso, pero no podía con la hipocresía de ellos. No, hiciste bien, dije, con la voz ronca pero firme. Tenía que verlo, para no seguir viviendo engañada. Afuera empezó a llover. Las gotas gruesas golpeaban los vidrios con fuerza. El cielo estaba tan gris como mi alma. Apreté con fuerza la sábana. Los dedos se me pusieron blancos de tanto apretar. La imagen de Luis sonriendo bajo la Torre Eiffel no dejaba de aparecer en mi mente. Esa sonrisa fue la peor traición. Miré los 35 pesos. Ahora lo sabía con certeza. No fue descuido, fue desprecio. Y tengo un presentimiento de madre, de una mujer que ya ha visto demasiado en esta vida. Este viaje no es solo por placer. Se fueron un mes. Se llevaron a toda la familia de ella. Vaciaron todo. Hay algo más. Algo grave.
Algo escondido tras esas fotos lujosas. Y yo tengo que descubrirlo. Antes de que sea demasiado tarde. Ellos se comen un filete en París con mi pensión, mientras yo me trago las lágrimas junto con una gelatina fría en el hospital. Me llaman drama, carga. Esta injusticia me asfixia, pero siento que esto no es lo peor. Algo mucho más oscuro me está esperando. Si esto te indigna tanto como a mí, deja un emoji de enojo en los comentarios. Tarde. El sol fuerte de Guadalajara ya había bajado, dejando en su lugar un calor pesado, sofocante, que subía del asfalto. La habitación del hospital estaba envuelta en una penumbra espesa. Yo seguía ahí, inmóvil. Las fotos del Instagram de mi nuera seguían dando vueltas en mi cabeza como una película de terror. Clic. La puerta se abrió de golpe. No era una enfermera. No era un doctor. Una figura entró corriendo, jadeando. Era Fernanda, mi sobrina lejana, la niña que vivía allá lejos, en la colonia popular de Tonalá, donde se necesitan 3 camiones para llegar al centro. «Tía Mercedes», gritó Fernanda, con la voz temblando del cansancio. El sudor le empapaba la frente, pegándole los mechones negros al rostro. Su camiseta vieja estaba empapada en la espalda. En las manos traía un portacomidas de plástico rojo, de esos baratos del tianguis. La vecina me avisó que estaba internada. Me fui corriendo a la central. «¿Está bien, tía?» Corrió a mi cama, puso el portacomidas sobre la mesa metálica, justo al lado de los 35 pesos. Miré a Fernanda. Era pobre. Su papá murió joven, su mamá trabaja de sirvienta. No tenía dinero para ir a París, no tenía bolsos Gucci, pero estaba aquí. Abrió el tupper. El olor subió de inmediato, olor a caldo de pollo con verduras y hierbas, olor a cocina casera, olor a verdadero cariño. A diferencia de Luis, que anda en coche con aire acondicionado y me deja 35 pesos fríos. Fernanda llegó en camión, apretada y sudando, pero me trajo una sopa caliente hecha con el corazón. «Coma, tía. Todavía está caliente». Fernanda sirvió la sopa en un platito. Sus manos temblaban, manchadas de tinta. Trabaja en una imprenta. Recibí el plato. El calor me llegó a las manos frías. Probé una cucharada. Las lágrimas querían salir, pero las tragué. Ya no debía llorar. Las lágrimas, ahora, eran un lujo. «Gracias, Fernanda». Terminamos de comer. Fernanda se quedó callada, miró alrededor, luego me miró con preocupación. Acercó una silla, la pegó a la cama, se inclinó y empezó a buscar algo en su bolsa de tela desgastada. «Tía Mercedes». La voz de Fernanda bajó. Se notaba nerviosa. Cuando me enteré que estaba en el hospital, pasé por su casa para recogerle algo de ropa. Pero sacó un montón de sobres. Estaban arrugados. Vi que el buzón estaba a punto de reventar, lleno de cartas, y uno tenía un sello rojo del banco. Me asusté y me lo traje. Puso el montón de cartas sobre la mesa. Sentí un golpe en el pecho. Un sello rojo. Banco. Estiré la mano y tomé el sobre que estaba encima. El logo del banco BBVA era claro como el agua. La frase en mayúsculas me golpeó directo a los ojos. «Aviso urgente». Rompí el sobre. Me temblaban tanto las manos que rompí un pedazo de la hoja. Leí. La vista se me nubló. Aviso de deuda vencida y proceso de embargo. Deudor, Luis González Álvarez. Fiadora hipotecaria, Mercedes Álvarez. Propiedad en garantía. Casa número 42, calle Reforma. Me quedé en shock. La casa, nuestra casita de un solo piso, hecha ladrillo por ladrillo con mi esposo, donde estaba el altar de nuestros muertos, donde pensaba envejecer y morir en paz, estaba hipotecada. La fecha del contrato coincidía con el día que firmé el famoso poder notarial para Luis. La verdad salió a flote. Luis no quería el poder para ayudarme con los trámites y librarme de molestias. Quería mi firma para pedir un préstamo enorme al banco, préstamo que, ahora sé, está usando para darle carne de lujo a la familia de su esposa en Roma, para comprarle bolsos a Pamela en París. Vendió mi refugio a cambio de un mes de lujo vacío. Apreté la carta. El papel se arrugó en mi mano. Sentí que algo me apretaba el pecho. No solo había perdido a mi hijo,
Había perdido mi casa. Era una sin techo en mi propia vida. Pero Fernanda no había terminado. Sacó otro sobre. Y esto también, tía. La voz de Fernanda bajó aún más. Sonaba asustada. Esto no es del banco. Estaba entre unos volantes de publicidad. Lo tomé. Era un folleto barato, impreso en colores chillones. La imagen mostraba a varios ancianos en sillas de ruedas, con sonrisas forzadas, en un patio de cemento angosto. El título decía: Asilo Santa Muerte, casa de retiro económica en las afueras. Leí por encima: la tarifa más baja del mercado. Aceptamos adultos mayores sin familia o con demencia. No se requiere visita frecuente de familiares. Un asilo barato, o mejor dicho, un basurero humano, un lugar donde abandonan a los viejos que están por morir, para que estorben lo menos posible. Estaba ubicado en una zona lejana, árida, sin un solo árbol, pero lo más aterrador no era el folleto, era el post-it amarillo pegado al lado. Letra cursiva, redonda. La reconocí de inmediato. Era la letra de Pamela. Decía: cita con el encargado del asilo el día 15 del próximo mes, al regresar del viaje. Llamé para preguntar precios. Aparté una cama en el cuarto compartido, la opción más barata. Llevar certificado psiquiátrico de la vieja para facilitar el ingreso. ¿Certificado psiquiátrico? Solté el papel. Cayó flotando y aterrizó al pie de la cama. Helado. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Esto no era descuido, era una conspiración. No solo planeaban vender la casa, planeaban encerrarme en un psiquiátrico barato para quitarse toda responsabilidad y quedarse con todo. Un plan perfecto. Luis hipoteca la casa, usa el dinero para el viaje. Al volver, el banco embarga. Ellos alegan que están sin casa, que la situación es difícil y que yo estoy mal de la cabeza por el derrame. Me encierran en ese asilo de muerte. Y ellos usan lo que queda del dinero para comprarse un departamento elegante y vivir como reyes, sin la carga que soy yo. Miré a Fernanda. Estaba llorando. Tía, sollozaba Fernanda, con la cara sucia cubierta de lágrimas. La verdad yo sabía. La miré fijamente. ¿Sabías qué? El otro día, antes de que se fueran, pasé a dejarle unas botanas en vinagre que hice para que Luis llevara en el viaje. Me quedé afuera y escuché. Fernanda se limpió las lágrimas, la voz le temblaba al contar. Pamela estaba hablando por teléfono con su mamá. Tenía el altavoz encendido. El recuerdo, contado por Fernanda, era tan claro como cruel. Pamela se reía a carcajadas. Mamá, tranquila. En cuanto regresemos de Europa, la metemos directo al asilo. Ese lugar es baratísimo. Está bien lejos del centro. Nadie se va a enterar. Vendemos esa casa vieja de Guadalajara y con eso alcanza para un departamento de lujo en Polanco, así vivimos todos cerquita. Ella ya está chiflada. Firmó el poder notarial. No se da cuenta de nada. Si pregunta, le decimos que el banco se la quitó. ¿Qué puede hacer? Fernanda se arrodilló junto a mi cama. Me tomó la mano. Perdóneme, tía. En ese momento me dio miedo. Pensé que estaban bromeando. Nunca imaginé que lo dirían en serio. Fui una cobarde. No retiré mi mano. Tampoco lloré. El dolor dentro de mí ya se había evaporado. En su lugar, solo quedaba un vacío espeso. Y luego, ese vacío se llenó de furia. Fría. Filosa. Implacable. Miré el caldo de pollo que Fernanda me trajo, ya a medio terminar. Luego miré al suelo, donde seguía tirado el folleto del asilo, y luego vi los 35 pesos sobre la mesa. Todo estaba claro. El amor de madre que cuidé toda mi vida había sido vendido, tasado y entregado al diablo por mi propio hijo. Me vendió para comprarle a la familia de su esposa un departamento en Polanco. Cree que soy una oveja vieja, débil, resignada a morir. Cree que mi firma es el punto final de mi historia. Pero olvidó algo. Una madre puede darlo todo por su hijo. Puede desgarrarse el cuerpo para criarlo. Pero si la acorralas, si descubre que su hijo es un lobo que quiere devorarla, esa madre se convierte en su propia guardiana más feroz. Apreté la mano de Fernanda. Ya no me temblaba. Estaba firme, como acero. Fernanda, la llamé. Mi voz sonó grave, dura, y ella se sobresaltó.
Sécate esas lágrimas, ahora mismo. Fernanda se limpió la cara, asustada. Nunca me había visto así. Sal al pasillo. Le ordené. Mis ojos ardían. Llama a Marisol y dile que entre. Y trata de contactar al licenciado Herrera, el viejo amigo de tu papá. Dile que Mercedes sigue viva. Y que Mercedes quiere demandar. Fernanda se quedó en shock. ¿Demandar? ¿Demandar a quién, tía? Sonreí de lado. Una sonrisa amarga pero llena de poder. A ese hijo tan querido mío. Quiero que cuando bajen del avión con sus bolsas llenas de regalos caros, lo primero que los reciba no sean los brazos de su madre anciana. Tomé el billete de 35 pesos, lo alicé con cuidado, sino unas esposas. Fernanda asintió frenética, se levantó de golpe y salió corriendo. Me quedé sola. La oscuridad ya cubría por completo la habitación. Pero para mí, nunca había estado todo tan claro. La guerra había comenzado, 10 de la mañana. Día 30. La habitación 305 ya no olía a desinfectante. Olía a pólvora. El aire estaba espeso, silencioso, como el mar justo antes de una tormenta. Hoy, esta habitación no era un lugar de recuperación, era una sala de juicio. Le pedí a la enfermera que lo limpiara todo. Las sábanas estaban perfectamente estiradas, sin una sola arruga. Los aparatos médicos, los cables, todo lo empujaron hacia un rincón. En medio de la habitación, coloqué una mesa de metal alargada y 3 sillas de plástico alineadas frente a mi cama. El escenario estaba listo, 3 frente a una. No vestía ya la bata azul clara del hospital, esa que deja la espalda al aire y la dignidad hecha trizas. Fernanda fue a mi casa, rebuscó en el closet de madera y me trajo el vestido oscuro de flores de seda que solo usaba para ir a misa en ocasiones importantes. Encima, me puse el chal negro, el cabello recogido con esmero. Me senté erguida, apoyada en las almohadas, la espalda recta, el mentón en alto. En el espejo no vi a una anciana de 64 años que acababa de volver del borde de la muerte. Vi a una jueza, a una mujer que tiene en sus manos el poder de decidir el destino de otros. A mi derecha estaba el licenciado Herrera. Traje gris, corbata bien ajustada. Sobre sus piernas, un expediente grueso con una etiqueta roja. Anulación de poder notarial y Nuevo Testamento. No decía nada. Solo miraba el reloj de vez en cuando, con cara seria, golpeando el archivo con los dedos al ritmo de un reloj invisible. A mi izquierda estaban Marisol y un agente del DIF. Llevaban los distintivos oficiales en el pecho. Eran la representación del Estado y la ley. Su presencia era una advertencia. Esto ya no era un asunto familiar. Fernanda estaba parada detrás de mi silla, sus manos aferradas al respaldo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos del nervio. ¿Y yo? Yo puse la mano sobre la prueba central que yacía sola en medio de la mesa. Un cuaderno de cuero negro con la palabra pruebas en letras claras. Y encima de él, bien alisado, totalmente plano, estaba el billete de 35 pesos. Ahí estaba, frío, irónico, como una lápida para el amor de madre. Ru. El celular del licenciado Herrera vibró sobre la mesa metálica, ese sonido áspero, como una sierra vieja. Él miró la pantalla, un mensaje corto del guardia de seguridad del hospital. Asintió levemente hacia mí. Acaban de pagar el taxi en la entrada principal con tarjeta de crédito. Ya vienen para acá. Mi corazón dio un solo golpe. Fuerte, uno solo. Después respiré hondo y lo empujé hacia abajo. Había ensayado este momento cientos de veces en las noches en vela. No podía temblar. Le hice una seña a Fernanda. Ella se acercó a la ventana del tercer piso, corrió un poco la cortina y miró hacia abajo. Ya los vi, tía, susurró. Abajo, bajo el sol intenso, acababa de estacionarse un taxi grande. La puerta se abrió. Toda la familia de Luis bajó del auto. Destacaban en medio del gris sombrío del hospital como si fueran criaturas de otro planeta. Sus pieles bronceadas, brillantes, saludables. Ropa moderna, colorida. Luis con lentes oscuros, camiseta con letras que decían París. Pamela con un vestido largo tipo maxi que barría el piso, sombrero de ala ancha. Los suegros de Luis también elegantes, vestidos con lino caro. Alrededor de ellos,
un montón de maletas de todos tamaños, las maletas llenas de estampas de aeropuertos internacionales. Reían, hablaban fuerte, llevaban bolsas duty free infladas, tal vez con tequila caro, perfumes franceses o chocolates belgas. Parecían recién llegados del paraíso, felices, satisfechos. No tenían ni idea de que estaban entrando directo al infierno. Cac, cac, cac. El sonido de las ruedas de las maletas, arrastrándose por el piso del pasillo, se acercaba. Ese ruido se hacía más fuerte, más claro, tapando hasta los gemidos de los pacientes en los cuartos vecinos. Sus risas y voces se colaban por la delgada puerta de madera, entraban a nuestros oídos sin filtro. «Ay, no manches». La voz de Pamela sonó aguda y venenosa. «Qué asco este olor a hospital. Guácala, mejor me hubiera quedado abajo en el lobby. Entramos, la vemos 5 minutos y nos vamos. Ya estoy cansada. El jet lag me tiene con jaqueca». «Sí, ya sé». La voz de Luis le siguió, débil y complaciente. «Seguro que está dormida, mi mamá está bien». Entramos, la saludamos rápido, y nos vamos. «Extraño mi cama». «Ojalá no se haya muerto», soltó entre risas el suegro de Luis, con una broma cruel e insensible. «Así todavía puede firmar los papeles de la casa». Dentro del cuarto, el licenciado Herrera apretó el puño. Marisol frunció el ceño, con la mirada afilada. Yo no me moví, como una estatua. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del cuarto 305. La perilla metálica giró lentamente. Cric. La puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo entró con fuerza, dura. Y con ella, las caras sonrientes de Luis y Pamela. Entraron con aires de superioridad, como si vinieran a conceder el honor de su presencia. Esperaban encontrarse con una anciana débil, sola, acurrucada en la cama y rompiendo en llanto de emoción al verlos regresar. Pero la sonrisa se les congeló en la cara. Se apagó, como una vela aplastada por una mano. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Solo se oía el ventilador del techo girando lento. Luis y Pamela se quedaron clavados en la entrada, los ojos bien abiertos, saltando entre mí, el abogado, los del DIF y el cuaderno negro en la mesa. Por reflejo, los dedos de Luis se soltaron. ¡Pum! El asa de la maleta se le cayó al suelo. Ese sonido seco rompió el silencio, y todos dieron un brinco. Los suegros de Luis se detuvieron detrás. La sonrisa también se les borró al ver el escudo del DIF en el pecho del funcionario sentado en la esquina. El instinto les dijo que algo no andaba bien. «¿Mamá?», Luis balbuceó. Su voz temblaba. Se le quebraba. «¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente? Mamá, ¿ya estás bien? Nosotros ya regresamos». Pamela, con su arrogancia de siempre, frunció el ceño y dio un paso al frente. «¿Qué carajos es esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hace un abogado aquí? ¿Qué estás tramando ahora, vieja loca?» No respondí. Me levanté despacio, sin que nadie me ayudara. Apoyé las manos en el andador de aluminio que Fernanda había preparado. Miré directo a los ojos de mi hijo. Ya no había ternura ni compasión en mi mirada. Estaba seca, fría, cargada con la decepción más profunda que puede sentir una madre. «Bienvenidos de regreso del paraíso», dije. Mi voz era ronca, pausada, soltando cada palabra como una bala. Yo acabo de volver del infierno al que ustedes me abandonaron». Luis se lanzó hacia mí, queriendo abrazarme para calmar las cosas, como siempre hacía, con su papel de hijo amoroso. «¿Qué estás diciendo, mamá? Yo dejé todo arreglado con el IMSS para que te cuidaran». «Alto ahí». El funcionario del DIF se puso de pie de golpe y le bloqueó el paso. «Le pido que se retire. En este momento usted está siendo investigado por abandono de persona. No puede acercarse sin el consentimiento expreso de la señora Mercedes». Luis se quedó helado, tropezando hacia atrás contra Pamela. La cara se le puso blanca como papel. Ya era hora. El licenciado Herrera entró en acción. No dijo mucho. Abrió su carpeta y sacó la primera hoja. La tiró sobre la mesa con un golpe seco. «Primer golpe», dijo con frialdad. «Señor Luis, ¿usted cree que puede vender la casa de la señora Mercedes la próxima semana?
¡Qué pena! Empujó el papel hacia Luis. El poder legal fue revocado de manera oficial 3 días después de que usted se fue. La operación hipotecaria que usted inició con el banco BBVA ha sido congelada por sospecha de fraude. La casa sigue siendo propiedad de la señora Mercedes. Luis se quedó boquiabierto. Miraba el papel, luego a Pamela. Herrera sacó otro documento. Segundo golpe, Nuevo Testamento. Notariado esta misma mañana. Leyó en voz alta, con firmeza. Todos los bienes serán donados a la fundación de la parroquia, y un 20% para la señorita Fernanda. El señor Luis González y la señora Pamela quedan completamente excluidos de la herencia por conducta gravemente ingrata. Un grito desgarrador rompió el silencio. ¿Qué? Pamela chilló. Se lanzó sobre la mesa, arrebatando el papel. Sus ojos, cargados de rímel, se desorbitaban. ¿Está loco o qué? Esa es la casa de mi esposo. Somos hijos únicos. Necesitamos venderla para comprar el departamento nuevo. Usted obligó a esta vieja senil a firmar, ¿verdad? Se volteó hacia sus padres. Mamá, papá, digan algo. Ya dimos el enganche del nuevo depa. Los suegros de Luis se quedaron lívidos, apoyados contra la pared, sin poder decir ni una sola palabra. Ese departamento nuevo, en Polanco que tanto presumieron con la familia, ahora se había desvanecido en el aire. Aún no termino. Marisol habló. Su voz era tranquila, pero con un peso que cortaba el aire. Giró la pantalla de la tablet hacia ellos. Apareció un video en blanco y negro. Se veía a Luis y la familia de su esposa riéndose, arrastrando maletas mientras pasaban frente a la cama de su madre, sin mirar atrás ni una vez. Luego, Marisol abrió el cuaderno de pruebas. El 20 de mayo, leyó en voz alta, la señora pidió 2,000 pesos para comprar una medicina urgente. Pamela le contestó, arréglatelas como puedas, y colgó para seguir cenando en París. La voz de Marisol se volvió cortante. Señaló directamente a Luis. Ustedes se fueron de vacaciones con su pensión. Se tomaron vinos de 500 euros, pero le negaron 2,000 pesos para no dejarla morir. En México, eso es delito penal. Los vamos a llevar a juicio. Luis empezó a temblar. Las piernas le fallaron. Miraba el video, miraba el cuaderno. Sabía que no tenía salida. Y ahora venía el momento definitivo. Tomé el billete de 35 pesos. Estaba arrugado, despreciado. Apoyándome en el andador, caminé despacio hacia Luis, el sonido del aluminio golpeando el piso, tac, 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 retumbaba como martillazos. Luis se encogió, bajó la cabeza, sin atreverse a verme a los ojos. Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro quemado de sol. Lágrimas de miedo, lágrimas de vergüenza. Me paré justo frente a él. El olor del perfume caro que traía me dio náuseas. Metí el billete de 35 pesos en el bolsillo del pecho de su playera de marca, que decía París. Le di 2 palmadas. Toc, toc. Tómalo, Luis, dije. No grité, solo susurré. Ese fue el precio que le pusiste a tu madre, 35 pesos. Lo miré directamente a los ojos. Te lo devuelvo. Ese es el valor que tienes para mí ahora mismo. No vales ni un centavo más. Úsalo para comprarte algo que te calme el orgullo. Luis se desplomó, se abrazó a mis piernas, llorando como un niño al que acaban de regañar. Mamá, perdóname, yo no quería, me obligaron, pero yo me aparté. Retiré mis piernas de esos brazos sucios. Pamela, al darse cuenta de que ya no quedaba ni la casa ni el dinero, dejó salir a la fiera que llevaba dentro. ¡Pum! Se volteó y le soltó una cachetada brutal a Luis. El golpe retumbó en toda la sala del hospital. Inútil, gritó Pamela, arañándole la cara con furia. ¿No que ya estaba todo arreglado? ¿No que la vieja esa ya estaba chocheando? Ahora no tenemos nada. ¿Quieres que mis papás terminen en la calle o qué? Estafador. Cállate. Luis le gritó de vuelta y la empujó con tanta fuerza que Pamela cayó al suelo. Empezaron a pelearse, a gritarse, a culparse entre ellos ahí mismo, en medio del cuarto, la ropa elegante toda desordenada, las maletas tiradas por el piso, una escena patética, grotesca, repugnante. Me di la vuelta,
Miré por la ventana, las lágrimas cayeron, pero esta vez no sabían a sal, se sentían livianas, eran lágrimas de alivio. Me había extirpado el tumor llamado afecto ciego, que me había carcomido tantos años. Ver a mi hijo arrodillado y a mi nuera gritando por haber perdido todo, no me dio alegría. Solo me dio paz. Se hizo justicia, pero el precio fue la ruptura definitiva de una familia. Perdieron la casa, el dinero, y se perdieron entre ellos. Pero la historia no termina aquí. ¿A dónde irá Luis ahora que fue rechazado por su madre y su esposa? ¿Se va a redimir o se va a hundir más? El precio del arrepentimiento tardío. Cuando la sociedad castiga al hijo desagradecido. Estacionamiento del hospital IMSS, 11 de la mañana. El sol cae a plomo, el asfalto hierve, borrando con vapor las siluetas de los que discuten al lado de un taxi. La puerta automática del hospital se cierra detrás de ellos, dejando atrás el aire fresco del clima artificial. Luis, Pamela y los papás de ella son devueltos al calor infernal de la realidad. Amor, Pamela. Luis corre tras ella, agarrando la orilla de su vestido largo. El sudor le escurre por la frente, disolviendo el poco maquillaje que tenía, dejando al descubierto su rostro pálido y patético. Tranquila, por favor, escúchame. Podemos quedarnos en casa de tus papás unos días. Yo voy a ver cómo le hacemos. Voy a demandar a esa vieja. Seguro la obligaron a firmar. Pamela se detuvo, se giró de golpe. ¡Zas! Le arrancó el vestido de la mano. La mirada que le lanzó ya no tenía amor, solo asco, rechazo, como si viera una bolsa de basura tirada en su camino. ¿A mi casa? Pamela escupió las palabras. Su voz era tan filosa que partía el aire caliente. ¿Quién crees que eres? ¿Todavía crees que eres director? ¿Todavía te sientes heredero? Ella se acercó y le clavó el dedo con uñas pintadas de rojo brillante en el pecho a Luis. Sin casa, sin dinero, endeudado hasta el cuello por todas las tarjetas que usaste en Europa. Y ahora hasta tienes una demanda con el DIF. Eres una carga, Luis, una carga apestosa. Pero, todo lo hice por ti, gritó Luis, desesperado. ¿Por mí? Pamela soltó una risa sarcástica. Lo hiciste porque eres un idiota, porque no supiste ponerle un alto a tu mamá. No me metas en tu desastre. El suegro de Luis, el mismo que antes le palmeaba el hombro agradecido por los vuelos en primera clase, ahora cerró el maletero del taxi con frialdad. Tiró la maleta de Luis al suelo. ¡Pum! Arréglatelas solo, dijo sin siquiera mirarlo. En esta familia no aceptamos delincuentes. No nos busques más. Nuestro abogado de divorcio te va a contactar. Todos se subieron al taxi. El carro arrancó, dejando una nube negra de humo en la cara de Luis. Se quedó ahí, solo. En medio del estacionamiento, se tocó el bolsillo del pecho. Sus dedos rozaron el papel arrugado. El billete de 35 pesos. La única posesión que le quedaba a un hombre de 35 años, después de un viaje lujoso, un billete devuelto por su madre y una soledad absoluta. La noticia corrió como fuego. En ese barrio viejo de Guadalajara, el caso de doña Mercedes abandonada con 35 pesos se volvió el chisme más comentado. Un familiar de un paciente en la cama de al lado había grabado todo el pleito en la sala del hospital y lo subió a redes sociales. Luis fue condenado por la opinión pública. Quemado, a donde fuera, recibía miradas de desprecio, murmullos a sus espaldas. Mira, ese es el que se fue a Europa y dejó a su mamá sin comer. Con esa cara tan decente y un corazón tan podrido. Sus excompañeros del trabajo, al que pidió permiso sin sueldo para irse de viaje, leyado marido trabajo, mandaron mensajes pidiéndole que no regresara. Tenían miedo de que afectara la imagen de la empresa. Los amigos de parranda desaparecieron, y lo peor fueron los acreedores. El banco empezó a perseguirlo por la deuda enorme del viaje. Sin la casa de su mamá como garantía, Luis se quedó sin salida. Probó en carne propia lo que me hizo vivir a mí, ser abandonado, estar solo, sin nadie. Cambio de escena, un mes después. Afueras pobres de Guadalajara, un taller mecánico todo sucio de grasa, un hombre acostado bajo un camión, ajustando tornillos con esfuerzo, aceite negro goteando sobre su cara, sobre su camisa,
Era Luis. Ya no había traje. Ya no había perfume. Vestía un overol de trabajo viejo, holgado. Las manos que antes solo sabían firmar papeles de deuda y sostener copas de vino, ahora estaban ásperas, agrietadas, negras de grasa. Hora del almuerzo. Luis se sentó en la banqueta ardiente. En la mano tenía un taco de canasta, el más barato, vendido en la calle. Le dio una mordida. El picor agresivo de la salsa barata le subió hasta la nariz. Masticaba y lloraba al mismo tiempo. Las lágrimas se mezclaban con el aceite en su cara, dejando manchas irregulares. Recordó las cenas en París. Recordó cuando yo me moría de hambre comiendo pan duro en el hospital. Ahora, cuando de verdad tenía hambre, cuando de verdad era despreciado por todos, lo entendió. El hambre no da tanto miedo como la soledad. El arrepentimiento ya no era una frase para pedir dinero. Era un dolor físico. Le carcomía el pecho cada noche, en el cuarto húmedo lleno de cucarachas y ratas. Sacó el billete de 35 pesos. No lo gastó. A pesar del hambre, lo había plastificado. Lo guardaba como un amuleto, o mejor dicho, como una maldición que le recordaba su culpa. Mientras tanto, en Tonalá, yo regaba las plantas frente a la casa de Fernanda. Una casa pequeña, sencilla, pero llena de sol y de risas de los niños huérfanos que Fernanda cuidaba para ayudar a los vecinos. Ya había salido del hospital. Mi salud se recuperó de forma casi milagrosa gracias a la paz interior. Marisol vino de visita con una orden judicial. El juez ya emitió la resolución, señora Mercedes. Me entregó el documento. Luis está obligado a tomar un curso obligatorio de ética por 6 meses. Y lo más importante, el tribunal ordena retener el 30% de su ingreso mensual para el Fondo de Protección a Adultos Mayores. Miré la cifra. El 30% del sueldo de un ayudante de taller no era casi nada. Yo no necesitaba ese dinero, pero asentí. Que pague, para que aprenda el precio de la responsabilidad, para que sepa lo difícil que es ganarse cada peso limpiamente. Cayó la noche. Fernanda me pasó un teléfono viejo. Tía, otra vez te escribió. Encendí el teléfono. Cada noche, Luis escribía. Ya no eran esos mensajes secos, egoístas, de antes. 23. Luis, mamá. Hoy me machuqué la mano arreglando un camión. Se me levantó la uña, me sangró. Me duele mucho, mamá. Me acordé de cuando era niño y me caí de la bici, tú me soplabas la herida y me ponías mertiolate. Perdón. 23:15. Luis, perdí todo. Y ahora sé que tú eras la única que me quería sin condiciones. Pamela metió la solicitud de divorcio. Me dijo que soy demasiado pobre. Me lo merezco, ¿verdad, mamá? Leí todo. Cada palabra. Se me salieron las lágrimas y empaparon la almohada. Decirle que viniera, que le haría una sopita caliente, pero me detuve, apagué el teléfono, saqué mi cuaderno de pruebas, fui a la última página, escribí con letra temblorosa, Día. Ya conoce el dolor, pero aún no lo suficiente como para limpiar su alma. Voy a esperar un poco más. Tengo que ser fuerte. Por él. No respondí. Mi silencio, esta vez, era la lección más grande que podía darle. 6 meses después. Nochebuena. El ambiente festivo llenaba las calles pobres de Tonalá. Estallaban cohetes. El olor dulce del ponche salía por las ventanas. La casa de Fernanda estaba más cálida que nunca. Decoramos un arbolito de plástico viejito. No había regalos caros debajo, solo calcetas de lana y dulces para los niños. Yo estaba en la cocina, envolviendo los últimos tamales en hojas de plátano. Fernanda revolvía una enorme olla de pozole hirviendo. Paz. Algo que 6 meses atrás, tirada en una cama de hospital con 35 pesos, ni me atrevía a soñar. Pero aún tenía un huequito en el pecho. A veces miraba por la ventana, hacia el camino de tierra oscuro, vacío. El corazón de una madre, por más golpeado que esté, siempre guarda un rincón para su hijo. Aunque se haya convertido en un monstruo, sigue siendo su hijo. Toc, toc, toc. Golpes en la puerta. Muy suaves, dóciles, dudosos. No eran los golpes duros de un cobrador ni los gritos groseros de Luis como antes. Fernanda dejó de revolver el pozole.
Me miró. Voy yo. Abrió la puerta. Entró una ráfaga de aire frío. Fernanda se quedó quieta un momento. Luego regresó y dijo bajito: «Tía, es Luis». Dejé el tamal que tenía en la mano. Respiré hondo. Me acomodé el rebozo en los hombros. «Déjalo pasar». La puerta se abrió por completo. Luis entró. Casi no reconocí a mi propio hijo. Estaba flaco, con las mejillas hundidas, la piel quemada por el sol y el aceite de motor, el cabello corto, con algunas canas a pesar de que apenas pasaba los 30. Llevaba una camisa de cuadros limpia pero con el cuello desgastado, unos jeans descoloridos, unos zapatos de lona viejos. No traía maleta, no traía bolsa Gucci, traía una cajita de pan dulce de los baratos que venden en la tienda de la esquina. Y un sobrecito blanco. Se quedó parado en la puerta, encogido de frío, con la cabeza baja, sin atreverse a mirarme de frente. «Mamá». Su voz era ronca. «Mamá, feliz Navidad». «Fernanda, feliz Navidad», titubeó jugueteando con la caja de pan. «Yo solo vine a traerle unos pancitos. Sé que a usted le gustan las conchas». «No, no quiero molestar». El ambiente en la casa se puso serio. Luis se acercó despacito a la mesa, dejó la caja de pan. Luego empujó el sobrecito hacia mí. Sus manos eran ásperas, llenas de callos, las uñas aún con rastros de grasa, a pesar de haberlas lavado bien. Eran manos de trabajador. «Este es el dinero que gané haciendo horas extras este mes», dijo Luis con la voz temblorosa, a punto de quebrarse. «El patrón me adelantó el aguinaldo». «No, no es mucho. No alcanza para recuperar la casa que perdí, pero quiero comprarle vitaminas, de las buenas. Ya no quiero que venda sus anillos». Tomé el sobre. Era liviano, pero para mí pesaba 1 tonelada. Miré a los ojos de mi hijo. Ya no tenían ese brillo altanero de antes. Ahora eran ojos tristes, sinceros, llenos de arrepentimiento. La vida lo había golpeado duro, y justo esos golpes le habían enderezado la columna. Luis, temblando, sacó algo de su cartera vieja. Lo puso sobre la mesa, junto a la caja de pan. El billete de 35 pesos. Lo había plastificado con cuidado, estaba liso y limpio. 3 personas sentadas alrededor de una olla de sopa humeante. No había vino francés, ni foie gras, solo tamales y cariño familiar. Sobre la mesa, junto al vaso de agua de Luis, estaba el billete de 35 pesos laminado. Ahí reposaba, reflejando la luz cálida del foco. Ya no era símbolo de humillación, se había convertido en recuerdo. Una medalla al despertar de un ser humano. Vi a Luis sirviéndole comida a Fernanda. Lo vi sonreír, una sonrisa con arrugas, pero sincera. Supe que mi hijo había vuelto. No de Europa, sino del abismo de la inconsciencia. Soy Mercedes. Tengo 65 años. Perdí una casa. Perdí los ahorros de toda mi vida. Pero recuperé a mi hijo. A veces, para que un hombre madure, necesita perderlo todo. Y a veces, el castigo más duro de una madre es el acto de amor más grande para salvarle la vida a su hijo. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero el frío de la sala del hospital, el billete arrugado sobre la mesa de metal y el dolor profundo en el corazón de doña Mercedes tocan algo muy real, que no todas las historias de venganza buscan destruir. Hay historias de venganza escritas con paciencia, con un despertar después del engaño, y con la decisión de enseñarle a un hijo descarriado la lección más dura sobre el valor de la familia. Mercedes no es una heroína, es solo una madre común, que vendió su último anillo de recuerdo para salvarse la vida, que se tragó las lágrimas frente a las fotos lujosas de su nuera, que fue abandonada por su único hijo en la línea entre la vida y la muerte, con apenas 35 pesos miserables. Pero en lugar de convertir el dolor en resignación, lo convirtió en una balanza de justicia, no con gritos, sino con un cuaderno de pruebas. No con golpes, sino con el acto de quitarle la protección para que su hijo aprendiera a ser hombre por sí solo. Ella no pidió la muerte de nadie, solo pidió que se le devolviera la dignidad, y cuando lo logró, quienes se burlaron de su dolor tuvieron que arrodillarse ante la verdad desnuda, porque no hay poder más grande que la firmeza de una madre que ya conoció el límite final de su tolerancia.
Contamos esta historia no para alimentar el rencor, sino para recordarte algo. Hay heridas que no se borran, pero pueden volverse escudo para proteger tu dignidad. Hay dolores que no llegan para destruirte, sino para enseñarte que amarte no es egoísmo, sino la base del respeto. Y hay madres que, incluso después de ser traicionadas hasta el fondo, eligen perdonar. No porque sean débiles, sino porque entienden que perdonar estableciendo límites es la única forma real de salvar a una familia. Si alguna vez te dejaron solo en tu enfermedad, si alguna vez te pusieron precio como si fueras una carga, si tuviste que callarte ante lo injusto, recuerda, la mejor venganza no es verlos caer, sino vivir con tanta libertad y dignidad que ya no puedan hacerte daño. Y si en tu corazón aún queda un poco de fe, comparte esta historia, porque tal vez, en algún lugar, hay una madre sola en una cama de hospital que necesita escuchar que en las historias de venganza, la verdadera victoria no es hacer llorar a alguien, sino tener el valor de soltarlo y recibirlo de nuevo, cuando haya aprendido a caminar solo. Cuando apagues este video, quédate con esto. No todas las batallas se ganan con victorias. Algunas se ganan con el simple hecho de conservar tu dignidad. Deja un mensaje para esas madres, esas mujeres que están aprendiendo a levantarse después del dolor, en los comentarios, y no olvides suscribirte a Historias con Calma. Aquí, cada historia es una vela que ilumina los rincones oscuros del alma, que nos recuerda que incluso de las cenizas de la traición pueden hacer la luz del entendimiento y la compasión. Gracias por acompañarme, desde la habitación fría con 35 pesos hasta esta cena de Navidad llena de calor. Nunca midas el amor familiar con dinero, porque el precio que pagarás puede ser mucho más alto de lo que imaginas. Si esta historia te hizo ver algo sobre tu propia familia, compártela. Te deseo una Navidad en paz. Al final del video, te invito a ver otras 2 historias de venganza, donde personas lastimadas por su propia sangre aprendieron a levantarse, no para vengarse a ciegas, sino para vivir con más libertad y más paz. Porque a veces, solo cuando el corazón ha sido roto, entendemos cuál es el verdadero poder de soltar y sanar.